del curso. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora sí, muy buenas tardes para todos. Gracias a las personas que se han unido, ya tenemos cerca de 20 personas en este momento. La idea es que obviamente ustedes puedan tener también acceso a las personas que van a dar su exposición sobre los casos que trabajamos en este periodo académico. Entonces, al final de cada una de las exposiciones van a tener 10 minutos para que les hagan las preguntas que consideren, o si no son preguntas, sino simplemente quieren dar un comentario o hacer alguna observación, alguna crítica constructiva sobre lo que evidenciaron en la presentación, pues se puede hacer. Pero entonces, para que la presentación fluya, la vamos a hacer al final. ¿Listo? Y la otra recomendación es que pues las chicas y Alejandro, que va a presentar también su caso, tengan siempre habilitada la cámara y pues que sobre todo lo que les he dicho todos estos días, que tengan mucha tranquilidad. Este es un evento académico, realmente el aprendizaje que queda aquí es muy grande, entonces se lo tomen por ese lado y pues que disfruten este momento en lugar de sufrirlo. ¿Listo? Estas son los seminarios de caso de la línea de psicología jurídica en el caso del curso de seminario caso 1, valga la redundancia, y pues van a darse de 6 a 8, 4 grupos, de 6 a 6 y media, de 6 y media a 7, de 7 a 7 y media y de 7 y media a 8. Y para las personas que están ahí unidas, quieran continuar con los últimos dos grupos, el mismo link de conexión, volvemos a las 9 de la noche y terminamos con el último grupo a las 9 y media. Tuvimos que hacerlo así porque dentro del el horario también de la franja de 8 a 9 de la noche va a estar el curso de seminario de caso, pero en línea educativa, ¿no? Entonces, pues también están invitados a que puedan escuchar también esos otros compañeros de diferentes líneas de trabajo, ¿no? Entonces, ya para hacer la presentación, este es el primer seminario de casos que vamos a presentar el día de hoy. Para ello, pues tenemos a Karen Catalina Rodríguez y a Joana Estela Salazar. Ellas dos son las únicas personas que van a trabajar el seminario de caso de manera grupal. Ya el resto de personas que vienen más adelante lo van a hacer de forma individual. ¿Listo? Entonces, chicas, ahí está el escenario de ustedes. Tienen 20 minutos, son las 6 y 8 minutos según mi, mi reloj. Entonces, a las 6 y 28 les voy a indicar que ya tienen que parar ahí. Si de pronto ustedes, como son dos, creen que hay 2 o 3 minuticos adicionales que puedan demorarse, pues tranquilas que con ustedes pues tendríamos esa salvedad por lo que son dos. ¿Listo? Entonces, chicas, las dejo con el escenario. Mucha tranquilidad y muchos éxitos. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Karen Catalina Rodríguez Burbano. La siguiente presentación la trabajé con mi compañera Joana Estela Salazar, ambas estudiantes de noveno semestre. Nuestra línea de énfasis es psicología jurídica. Nosotras como tal no tuvimos acceso a un caso por motivo de confidencialidad, entonces nos inclinamos en realizar un protocolo en atención psicojurídica dirigido a mujeres víctimas de violencia, del cual les vamos a hablar. Nuestro escenario de prácticas fue en la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos, el cual es una institución sin ánimo de Perdóname, lucro. Catalina, ¿no estás pasando la diapositiva todavía? Ay, qué pena, profe, sí. Dale. Ya. Bueno, la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos es una institución sin ánimo de lucro. Se encuentra ubicada en el barrio Kennedy, al sur de la ciudad de Bogotá, como sede principal. Su constitución se dio el 2 de junio del año 2013, creada por María Eugenia Cruz, donde inicialmente fue impulsada por Angélica Bello. No sé si alguno tiene conocimiento, Angélica Bello fue directora de la Fundación Nacional FUDEFEN y defensora de los derechos humanos de las mujeres. Ella fue víctima de violencia por parte de grupos paramilitares y en quien murió en extrañas circunstancias. La corporación está conformada por 13 mujeres lideresas situadas en cada territorio como son Bogotá, como anteriormente les había mencionado. Está también situada en Bolívar, Sucre, Antioquia, Cesar, Norte de Santander, Chocó, Valle del Cauca, Huila y Nariño.
Adicionalmente, cuenta con diferentes áreas conformadas por practicantes y profesionales voluntarias que contribuyen con los procesos internos. Estas áreas son de trabajo social, derecho, área de relaciones internacionales, marketing, psicología social y recientemente psicología jurídica. Por otro lado, varias lideresas sociales y mujeres vinculadas víctimas de la violencia se unieron en pro de la defensa de las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual y emocional. Esta corporación acoge mujeres mayores de 30 años, de estrato socioeconómico bajo, algunas en situación de abandono con diferentes conflictos familiares, en especial a mujeres que viven en entorno de vulnerabilidad, como son en situación de pobreza, amas de casa con un nivel de escolaridad hasta primero de primaria, algunas con más o menos más estudio, violencia intrafamiliar, entre otros tipos de violencia, y víctimas del conflicto armado y desplazamiento forzado. El cual, pues esta corporación brinda un espacio de aprendizaje académico, cultural y social con el fin de ayudar a tener una vida libre de violencia. Su principal misión es motivar a otras mujeres que durante mucho tiempo han permanecido en silencio por miedo a denunciar, sin poder acceder a ninguna atención en salud física y emocional. Al mismo tiempo, su visión es ser reconocida y trabajar junto con diferentes organizaciones a nivel nacional e internacional en pro de la defensa e igualdad de derechos para las mujeres. También a través de la corporación busca que las mujeres puedan acceder a diferentes mecanismos de rehabilitación y tratamiento de todo tipo de violencia, principalmente la problemática de la violencia sexual. Todo esto mediante acciones jurídicas que contribuye a la organización para poder sobresalir y beneficiarse en un sentido de integración y desarrollo social por medio de la participación de diferentes entidades públicas o privadas comprometidas a la prevención, atención y seguimiento de casos. Los hechos o antecedentes de la corporación, pues se realizó una investigación general de la ciudad de Bogotá y según el Observatorio de la Fiscalía General de la Nación de Bogotá, se registraron 585 víctimas de delitos sexuales hasta febrero de este año, el cual representa un incremento del 8,9%. Esta comparación a los 2 primeros meses del 2021, eh, eh, bueno, fue un incremento en comparación a los 2 primeros meses del 2021 y la Fiscalía recibió 537.585 denuncias de abuso sexual en Bogotá. Las localidades en las que más casos fueron registrados son en Ciudad Bolívar con 66 eventos, Kennedy con 58, Suba con 56, Bosa con 51 y Engativá con 48. Si hablamos de cifras de la Fiscalía, del total de denuncias es del 36,6% de las víctimas que son menores entre los 0 a 13 años, el 17,92% corresponde a 99 víctimas entre los 14 y los 17 años, 74 las víctimas son de jóvenes entre los 18 y 26 años, 52 casos corresponden a adultos entre los 27 y los 59 años y en 136 casos no se tiene determinada la edad de las víctimas. La totalidad de estos hechos delictivos de alto impacto registra según el día de la semana. El 43% de los asesinatos de mujeres ocurrieron entre el sábado, los sábados y domingos. 1 de cada 2 delitos ocurrieron entre la medianoche. 8 de cada 10 hechos presuntos de delito sexual y 3 de cada 4 casos de violencia intrafamiliar. En su mayoría son delitos a puerta cerrada, en donde los abusadores son los familiares o allegados. De todos estos datos, son más de 120 mujeres que acuden a la corporación. La mayoría de ellas llegan al sitio por recomendación de otras mujeres o porque conocen la corporación por medio de las redes sociales, ya que se realizan publicaciones en todas las redes sociales como son Instagram, Facebook, Twitter y actualmente están diseñando un canal de YouTube que permite una pedagogía práctica y sencilla para que llegue a todo público y conozcan sus derechos. A estas mujeres se les atiende con temas relacionados a vulneración de derechos, temas de justicia, rutas institucionales, programas y proyectos que ofrecen las instituciones.
Como corporación, se les pide a las mujeres que no se queden calladas a pesar de que puedan tener alguna dependencia económica, y la institución está lista para acceder a las mujeres que están siendo víctimas de todo abuso. Como objetivo general, está en diseñar un protocolo de atención psicojurídica dirigido a víctimas que brinde pautas homogéneas de actuación a los equipos interdisciplinarios de la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos. Dentro de los objetivos específicos está en identificar necesidades expresas en las víctimas de violencia contra la mujer que acuden a la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos. Verificar los procedimientos para garantizar la atención oportuna, integral y de calidad a la población víctima de violencia. Y sugerir una ruta específica que describa la actuación del psicólogo, orientando sobre las herramientas adecuadas para direccionar su gestión en torno a las necesidades y situación de la víctima. En el presente protocolo se enfocará en la orientación psicojurídica a las víctimas que acuden a la corporación, debido a que la corporación no cuenta con profesionales en psicología jurídica, el cual se permitirá el mejoramiento y la calidad de atención a las víctimas que acuden a la misma. Adicionalmente, puede ser de utilidad para los funcionarios y practicantes encargados de la atención a las víctimas. Además, cumple con informar de manera adecuada y efectiva sobre la problemática y sobre la ruta a seguir, en el que se abordará temas como son el acompañamiento psicojurídico, funciones del psicólogo jurídico, violencia sexual en el conflicto armado, niveles de victimización que se exponen las víctimas, afectaciones de las víctimas de delitos y acciones preventivas. De igual manera, esta orientación contribuye a la prevención de la vulneración de los derechos de las mujeres. Con ello, lo pertinente es que las mujeres víctimas se sientan acompañadas por la red de apoyo en su situación específica, que posibilite la identificación de factores de riesgo y el empoderamiento de la denuncia. Tanto el protocolo psicojurídico como la calidad de la atención son fundamentales en la corporación, ya que hace posible que la víctima tenga la percepción de una ayuda pronta y segura en la que se respete y se restauren sus derechos. Finalmente, pues, como se mencionó, se pretende llevar a cabo la implementación del protocolo en la corporación como un recurso físico, técnico, científico y humano que han de ser de prioridad en el proceso de atención, por lo que es necesario empoderar a las mujeres víctimas de violencia, en especial en casos de violencia sexual dentro del conflicto armado. Los hechos de violencia que sufren las víctimas del conflicto armado, entre ellos están las masacres y torturas, la desaparición forzada, violencia sexual y desplazamiento forzado. Buenas tardes. Como ya lo mencionó mi compañera, mi nombre es Joana Salazar González. Para socializar este protocolo de atención se abordó algunas leyes y decretos vigentes en Colombia que regulan y reglamentan la atención integral de las mujeres víctimas de violencia. Dentro de la ley tenemos la Ley 360 de 1997. Esta ley establece los derechos que tienen las víctimas del delito por violencia sexual, entre las cuales se encuentran exámenes médicos y tratamientos de enfermedades de transmisión sexual. La Ley 1257 del 2008 tiene como objetivo garantizar una vida libre de violencias para todas las mujeres. También se establecen los derechos que tiene toda víctima que manifiesta algún tipo de violencia. Entre los derechos que tienen las mujeres es recibir atención integral, orientación que va dirigida a las víctimas, y pues esta orientación básicamente es cómo dirigirlas a la autoridad competente, dando a conocer las líneas de atención. Entre los derechos que tienen las mujeres es asesoramiento jurídico gratuito. También tienen derecho a recibir información clara y completa de sus derechos.
asistencia médica, psicológica y psiquiatra para las mujeres e hijos, en caso pues de que los hijos requieran este tipo de atención. También se trata de conservar la identidad al recibir asistencia médica o social. Acceder al mecanismo de protección de las víctimas. Esta ley establece 4 tipos de daños que se puede ejercer contra una mujer cuando es violentada. Está el daño o el sufrimiento psicológico. Está el daño físico y el daño de sufrimiento sexual. También está la ley 1448 del 2011. Esta es la ley de las víctimas, la cual hace énfasis en la atención y asistencia de las víctimas del conflicto armado interno. Establece y ofrece garantías para la reparación integral del dolor que sufrieron las víctimas del conflicto armado y tiene como propósito principal la no repetición de los hechos. La ley 1448 ofrece herramientas para que las víctimas reclamen sus derechos como ciudadanas y recuperen su dignidad. También abordamos la ley 1719 del 2014. Establece las garantías de las víctimas permitiendo el acceso a la justicia, especialmente a las víctimas del conflicto armado y a las de violencia sexual. Y por último tenemos la ley 2137 del 2021. El objetivo principal es establecer medidas que pronuncien la identificación de atención y prevención y la reducción de los factores de riesgo de violencia sexual contra niños y niñas y adolescentes. Está el decreto 1710 del 2020. Establece el abordaje integral de la violencia de las mujeres, de niñas y adolescentes. Este decreto dispone las acciones de promoción al derecho a una vida libre de violencias, la prevención de atención y el acceso a la justicia de víctimas. En el presente protocolo de atención se tuvo en cuenta la ley 1090 del 2006 del Código Deontológico y Bioético del Psicólogo. Bueno, esta ley reglamenta la ética del psicólogo en Colombia y establece el ejercicio del psicólogo. Nos basamos principalmente en los derechos y los deberes del psicólogo. El psicólogo está en el deber de informar a las autoridades competentes cuando una mujer es víctima de violencia. Durante la atención, el psicólogo deberá prestar sus servicios sin discriminación, sin importar la raza, el sexo o la religión de la víctima. El profesional en sus informes y la atención que le realiza a las víctimas debe ser discreto y prudente. El psicólogo debe guardar confidencialidad, conservando el bienestar de la víctima. Bueno, pues ya para finalizar, según lo expuesto previamente, por las cifras de la violencia contra la mujer, indica que las mujeres han sufrido situaciones de violencia en diferentes contextos, ya sea intrafamiliar, a nivel laboral, doméstico, pero particularmente dentro del marco del conflicto armado. A diario acuden mujeres a la corporación para recibir orientación en el proceso, para denunciar algún tipo de violencia, ya sea dentro o fuera del marco del conflicto armado. La corporación aborda esta problemática centrándose en el acompañamiento y la asistencia de las víctimas, con el fin de generar una repetición integral y la no repetición, una reparación integral y no la repetición. Entre tanto, se hace necesario que desde la psicología jurídica se orienten a las mujeres que han sufrido situaciones, con el objetivo de disminuir las consecuencias psicosociales que surgen a raíz de la violencia de estos hechos violentos.
Pues como ya he mencionado anteriormente, a diario pues acuden mujeres. Buenas noches, compañera, qué pena. Es que hay una interferencia y se escucha un pito súper fuerte. No te estoy entendiendo nada, casi. Ay, qué bueno, qué pena. Se me salen las manos que es de mi unidad. Es afuera, ¿ya? Ah, Muchas sí, gracias. gracias. Bueno, Sí, gracias. gracias. A continuación se da a conocer el protocolo de atención que será como producto para corporación Mujer Sigue Mis Pasos de forma física. Listo, compañeros. Este es el final del protocolo. Muchas gracias. Listo, niñas. Bueno, felicitaciones, pero vamos a escuchar también a las personas que quieren comentarles o hacerles alguna pregunta sobre su socialización. Tenemos, estuvo perfecto el tiempo, 20 minuticos y tendríamos 5 a 10 minutos de preguntas o comentarios ustedes como público quieran hacerles a ellas. Desde ya pueden habilitar los micrófonos o si quieren escribir, también está habilitado el chat y yo les transmito a ellas. Entonces, ¿alguna persona quiere comentarles? Daniel. Ah, el profe Daniel. Listo, profe. ¿Tiene deshabilitado posibilidad Muy de buenas abrir noches, el profe micrófono y Diego. cámara? Queridos Hola, profe. estudiantes, muy buenas noches. Me excuso, es que voy por la vía, estoy desde el celular. Muy interesante, Karen, felicitaciones. Eh, un Gracias. ejercicio súper espectacular, muy documentado. Yo les quisiera, teniendo en cuenta que es un área, el campo jurídico, es un área sensible, donde a veces casi no hay sentimientos. Me gustaría saber, digamos, ¿qué les generó mayor conflicto a ustedes como personas y como futuras profesionales? Que nos pudieran compartir como esa experiencia eh, del aprendizaje y el contacto que tuvieron con esta población y pues con los diferentes casos. Gracias. Gracias a mi profe Diego. Bueno, muchas gracias, profe Daniel. Bueno, el conflicto como tal que tuvimos en sí es no poder tener como un contacto con las víctimas de la corporación, ya que pues primero estamos situadas en diferentes ciudades y nuestra práctica fue virtual. Yo creo que ese fue como el conflicto que tuvimos, pero de resto
nos investigábamos, teníamos información de las coordinadoras y de la directora de la corporación sobre las víctimas que acuden a esa corporación. Bueno, pues la verdad fue un gran desafío esta práctica dentro de la corporación por ser una modalidad virtual. No fue fácil realmente, pues por la dinámica, no poder pues tener contacto pues con las víctimas directamente. Entonces fue un gran desafío, pero fue un aprendizaje muy, muy grande y no, sí, pues fue una experiencia muy agradable. Listo, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario, preguntas? Bueno, pues si no hay nadie que quiera intervenir, yo quiero hacer también algunos comentarios acerca de la socialización y del trabajo que ellas realizaron dentro del escenario de sus prácticas. Como lo manifestaron, cuando se trabaja con víctimas hay una dificultad muy grande y es que no siempre hay acceso a estas personas por cuestiones de confidencialidad y por temas en que algunas veces están todavía involucradas en temas judiciales, entonces hay que guardar como la identidad de algunas personas y eso pues le sucedió a Giovanna y a Catalina que no tuvieron la posibilidad de contactar personas directamente como ellas lo dicen y pues aspiro que para el segundo escenario de sus prácticas tengan la posibilidad de hacerlo porque definitivamente las prácticas como se los he comentado en las sesiones que hemos tenido, no hay como tener el contacto personal con las personas, entonces contacto personal con las, eh, ya sea usuarios, clientes o pacientes, como ustedes lo quieren llamar, pero en prácticas hay que hacer ese tipo de experiencias para poder, pues en realidad hacer el ejercicio bien hecho. Entonces, eso por una parte. Lo otro es que hicieron un muy buen trabajo. Yo no, en realidad la primera vez que veo el documento ya terminado y me parece que está muy completo y que pues claramente le va a servir muchísimo a la institución porque como ya lo dijeron, no hay profesionales que tengan esa especialidad de la psicología jurídica y pues básicamente reciben solo víctimas. Entonces, en ese sentido, sí se hace necesario que el profesional entienda que no es lo mismo atender desde un ambiente clínico que desde un ambiente jurídico. Entonces, esto me parece a mí que es un producto interesantísimo para la institución y que seguramente lo van a usar y les va a servir como insumo para muchas cosas. Entonces, niñas, felicitaciones porque ustedes arrancaron y arrancar un tema de socialización no es fácil. Hay que haber hecho un ejercicio muy concienzudo sobre la información, porque tuvieron que expresar información de carácter técnico y teórico, entonces pues tenía una implicación distinta y es que no, en comparación con sus compañeros, pues ustedes en realidad no tuvieron ese acceso a las personas y a veces es un poquito más complejo eso para temas de memoria. ¿Listo? Entonces, ya pues termina el grupo de Giovanna y Karen y continuamos con la siguiente exposición. ¿Me recuerda quién sigue, por favor? Profe Yoreli. Dale, Briac. gracias. Felicitaciones a Giovanna y Catalina, ¿listo? Entonces, Muchas gracias. Gracias, profe. dale, Braxis, entonces empecemos a compartir y ya arrancas de una tu exposición. ¿Ve mi pantalla, profe? Sí, ya se ve. Se ve, pero la reunión, ¿no? La pantalla como tal, hasta ahora la estás abriendo, ¿sí? ¿Ahora sí? Sí. Listo, dale presentación y arrancamos. Listo. Bueno, buenas noches. Mucho gusto. Seminario de caso y psicología jurídica. Entonces, mi nombre es Briaxis Yoreli Vega Morales, estudiante de pregrado de psicología noveno semestre, línea de énfasis psicojurídica. Entonces, la comisaría de primera de familia, que es donde me encuentro realizando las prácticas, está ubicada en el municipio de Funza, Cundinamarca.
Allí se encuentran dos comisarías, la comisaría primera de familia y la comisaría segunda, y las cuales están distribuidas de una manera donde se puedan atender las diferentes poblaciones. Entonces allí prestan servicios de orientación en las áreas de legal, psicológica y social. Y especialmente la comisaría primera, donde me encuentro ubicada, cuenta con 32 barrios y 4 veredas. La descripción de la persona. La persona que cogí es una señora de 35 años, casada, madre de 2 hijos, una de 17 años y otra niña de 8 años. Ella es residente del municipio de Funza, Cundinamarca. Ella tiene una estatura aproximada de unos 60 metros, complexión delgada, tiene pelo oscuro, tez clara, una frente amplia, voz aguda, tono suave. Rasgos psíquicos: es una mujer callada, cabizbaja, carácter débil, es trabajadora y presta a responder por sus hijas, ¿sí? Escojo este caso porque la señora se presenta realmente muy afectada por la situación que vive con su ex esposo, el cual, como les voy a describir en los hechos, la señora M nació en el municipio de Manzanares, Caldas. Actualmente se encuentra radicada en Funza, Cundinamarca, donde se adelanta un proceso legal por violencia intrafamiliar y además establece una cuota alimentaria para sus 2 hijas menores. Entonces, dicha situación se ha presentado desde tiempo atrás. Entonces, la señora menciona: le solicité plata para el estudio de las niñas, pero lo que hizo fue tratar mal a mi hija grande, luego me dio rabia, cogí y le dije que se fuera a la casa. Arranqué las cortinas y le tiré la ropa. Cuando volví me volteé, de una sentí el golpe en la cara. Me cogió de sorpresa. Me miré y era sangre. Luego mi hija grande tomó fotos y las envió a un grupo familiar. Y luego ella le pide que llame a la policía. Estos antecedentes: de acuerdo a lo narrado por la señora, por la entrevista realizada por la comisaría de familia, la señora ha sufrido violencia física y psicológica de mucho tiempo atrás. Lleva aproximadamente 18 años viviendo con el señor y ha realizado denuncias ante la comisaría de familia del municipio donde se encontraban, y por lo cual se podría clasificar como un caso de violencia intrafamiliar por los tipos de violencia presentadas. Los objetivos de esta evaluación es identificar, por medio de la revisión de las 3 entrevistas realizadas por la comisaría de familia de Funza, las personas implicadas, que en este caso la señora M, el señor y la hija menor. El daño psicológico especialmente se le revisa, pero a la señora. Otro objetivo es identificar los posibles diagnósticos que pueden presentar la víctima, teniendo en cuenta la revisión de la historia. Mencionar que para la obtención de resultados aproximados en el análisis forense se hace necesaria una evaluación profunda y la aplicación de instrumentos de evaluación psicológica. Cabe resaltar que no me fue posible realizar evaluación psicológica, utilizar instrumentos psicológicos, porque la señora incumplió la cita que habíamos acordado en varias ocasiones. Entonces, por ende, se realiza solamente con el estudio de caso y de su historia. Entonces, en la justificación tenemos que la violencia intrafamiliar es uno de los delitos que más se presenta repercusión afectando el desarrollo de las personas. Afecta a la víctima. Esto permite que la víctima sea vulnerable y esté expuesta a presentar psicopatologías derivadas del mismo, o sea, de dicha violencia. Y dentro de esta violencia se pueden ver varias personas afectadas, entre estos mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, mayores y personas discapacitadas. Entre tanto, es necesario tener presente que dentro de la violencia intrafamiliar los fenómenos violentos afectan y perjudican a las personas que están dentro del contexto familiar. En Colombia, según el Instituto Nacional de Medicina Legal, el 33,34% de los casos de lesiones no fatales, según el resultado de enero del 2022, se presentaron casos de violencia, los cuales se dividieron en total de 3.819 casos, los cuales 905 fueron hombres, 2.914 fueron mujeres, donde Bogotá es la capital con el mayor número de casos, 902. Los tipos de violencia más frecuentes
encuentran son la violencia de pareja, con 2.523 casos, violencia entre otros, familiares, como la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, y la violencia contra adultos mayores. Para poder entender mejor este caso, se abarca desde la psicología victimal, que permite estudiar y abordar, analizar y evaluar, intervenir todo lo referente al comportamiento psicológico, como su nombre lo indica, de la víctima, los factores psicológicos que se desprenden del delito. Entre la hipótesis que podemos realizar, existe evidencia probatoria del daño psíquico que puede tener la señora M, producto de un hecho traumático, como lo fue la violencia intrafamiliar producida por las agresiones físicas y verbales. El diagnóstico que podemos dar a la señora, debido a la falta de aplicación y pruebas diagnósticas, se puede dar un aproximado al trastorno que la señora podría presentar, como el trastorno de ansiedad generalizada, ya que la señora presenta mucha ansiedad, preocupación excesiva y en ocasiones no controla la ansiedad, problemas de sueño, irritabilidad y tensión muscular, según lo expuesto por la señora en la entrevista realizada a la comisaría. Trastornos de estrés postraumático también podría tener la señora, como por la experiencia y la presencia directa y la exposición al suceso o acontecimiento de violencia, acompañado de alteraciones negativas. Para ello se realiza un examen mental de la señora. En el momento de la entrevista, la señora se encuentra con buen porte y actitud, ubicada en tiempo y espacio, con capacidad de recuperar información pasada, por lo cual no se percibe dificultades a nivel de memoria. Su lenguaje verbal es claro y ordenado. Referente al lenguaje corporal, mantiene contacto visual cuando se le realiza la entrevista. Se percibe afectada por la situación familiar vivida, pues es entendible por los sucesos que tuvo. Para realizar, se realiza un análisis forense entre la observación y revisión del material registrado. Se busca identificar primeramente el daño psicológico, que puede tener un nivel de significancia en la señora. El daño psicológico consiste en todo lo relacionado al deterioro mental que puede sufrir la víctima, que dependiendo del tipo de ayuda, bien sea intervención psicológica o social adecuada, se puede llegar a estimar un bienestar a la víctima, según los autores mencionados. Fases del daño psicológico. Entre las fases podemos encontrar que se dividen en 3 fases. La primera etapa, que son reacción de sobrecogimiento, con un cierto enturbamiento de la conciencia y con un embotamiento general caracterizado por lentitud, un abatimiento general y unos pensamientos de incredulidad y una pobreza de reacciones. Entre la segunda fase encontramos que las vivencias afectivas dramáticas, como el dolor, culpa, miedo, rabia, indignación por los acontecimientos. En la última fase se puede encontrar que hay una tendencia a reexperimentar o revivir el suceso. Entonces puede ser porque escucha películas, canciones, entre otros aspectos que pueden favorecer que la persona vuelva a revivir ese momento. Las lesiones psíquicas, la alteración aguda que una persona sufre por haber experimentado un suceso violento, influye en su estado de ánimo ansioso o deprimido, como presenta la señora. Lesiones emocionales, son cicatrices psicológicas, es una alteración irreversible, donde la persona puede presentar hostilidad, entre otros aspectos que pueden hacer que la persona sienta como esas lesiones que le provocan malestar. Entre las conclusiones, tenemos que dentro de la observación exploratoria transversal que se le hizo a la señora y el análisis de la historia, se obtiene que el proceso llevado a cabo por la comisaría es adecuado debido a la obtención de información, también por la realización de la audiencia conciliadora y los resultados que estos arrojaron, donde se le exige o se le pone al señor que pueda responder económicamente por las niñas, ya que es su obligación. También según el análisis de los resultados obtenidos con la revisión y observación documental, como se mencionaba anteriormente, se puede tener una aproximación a la evidencia probatoria del daño psíquico que puede presentar la señora, pero es necesario reemplear instrumentos psicológicos para poder tener un resultado más preciso y verídico
sobre realmente la afectación que la señora puede tener en realidad. A partir de las entrevistas que se realizaron por parte de la comisaría, la descripción y seguimiento del caso, podemos decir que estamos frente a un caso de violencia intrafamiliar, en el cual se puede dar un posible diagnóstico sobre algunos trastornos que la señora puede presentar, tales como la ansiedad generalizada, el traumático, como se mencionaba en el diagnóstico anterior, por los acontecimientos tan trágicos que tiene la señora. Para la realización de este caso, se empleó la Ley 1090 del 2006, el principio de autonomía, derecho de la persona a decidir en los actos que se le realizará, como el consentimiento informado que se realizó en la comisaría, y le permite a la persona tener conocimiento sobre la entrevista o acción que se le realiza. Muy importante siempre para realizar algún tipo de intervención hacia una víctima. Principio de beneficencia. Son todas acciones que favorezcan y beneficien a la persona en pro de contribuir a mejorar siempre la calidad de vida de la persona que se encuentra afectada. Principio de no maleficencia. No ocasionar afectaciones, daño o perjuicio. Respetar la integridad de la persona. O sea, siempre se debe velar por el beneficio de la persona. Principio de justicia. Es decir, tener siempre un trato educado, ser respetuoso, el respeto por las personas que se encuentran ahí, o sea, las partes, dando oportunidad a ser escuchados. Es importante escuchar a las personas. En la comisaría se respeta que siempre a todos se les conoce como víctima mientras se le compruebe lo contrario. Entonces, hace ser la señora en este caso, entonces también se le respeta su derecho. El señor también se presentó y él expone los hechos a su manera, a su hija y todos en general, para poder tener como un diagnóstico o un análisis de todo el proceso y poder sacar las conclusiones necesarias para que el caso salga adelante. Y las referencias, y muchas gracias. Listo, gracias, Braxis. Lo mismo, el mismo ejercicio. ¿Quién quiere hacer algún comentario, preguntas a Braxis? En 5 minuticos también, perfecto el tiempo. Se ajustaron mucho a la recomendación del tiempo, así que les tengo en cuenta eso también mucho, porque pues en el ejercicio que hicimos de práctica o simulacro de este evento, la mayoría pues utilizó demasiado tiempo para la socialización, y quiere decir que practicaron y pudieron mejorar ese tema de los tiempos, ¿no? Entonces también es importante destacarlo, porque quiere decir que se practicó la socialización con anterioridad. ¿Alguien quiere preguntar, hacer algún comentario? Hola, buenas noches para todos, ¿me escuchan? Hola, profe Reina, sí señora. Yo aquí súper conectada, hoy, digamos, camino porque hoy tuvimos reunión con todos nuestros docentes en el día, entonces ya voy camino a casa, pero tengo acá mi dispositivo, estoy conectada en Tranconcito Bogotano, que nos acompaña, entonces me da la oportunidad en el trancón de analizar y escucharlos y verlos aquí desde mi automóvil. Primero felicitarlos, darles las gracias a todos por la participación. Pienso que este ejercicio hace crecer, y sobre todo en temáticas que nosotros, los jurídicos, son los que menos se ven en ejercicios de este estilo, ¿no? En el sentido de la academia. Son muy pocos los estudiantes que escogen jurídica, y cuando se ven enfrentados a esta realidad me encanta cómo la desarrollan, cómo la estructuran, el compromiso. Sé que no es fácil y sé que es un reto y es un proceso. Al comienzo los miedos, pero miren que ya poco a poco me han demostrado que han cambiado. Y sobre todo los escenarios que tenemos, ¿no? Entonces yo sí los quiero felicitar al equipo anterior, Karen y Johanna, y a Bryce, porque siento que han logrado conectar el conocimiento versus la práctica. Uno quisiera muchas cosas más, ¿no? Por lo menos yo escuchaba en la anterior exposición querer tener contacto con el paciente, pero mire que la misma fundación también limita un poco el proceso pues obviamente por la seguridad de los estudiantes. En la práctica jurídica
los escenarios tienen muchas prácticas de especialistas en jurídica y nosotros apenas tenemos una aproximación a una práctica desde la parte de pregrado. Entonces, si siguen motivadas por este campo, que es muy interesante, van a tener la oportunidad de avanzar un poco más en su práctica jurídica ya como especialidad. Entonces, esta aproximación la estoy viendo y la veo en el desarrollo del trabajo que han hecho. Entonces, las quiero felicitar y siempre aquí en Área Andina estamos dispuestos pues a brindar todas las herramientas para poderles acompañar en el proceso. Muchas gracias, mi profe. A ti, profe Rina. ¿Alguno de los participantes que quiera hacer alguna pregunta o comentario? Bueno, entonces ya para cerrar la participación de Praxis, comentarles también que desafortunadamente teníamos planteado con Praxis, inclusive ella desde hace mucho tiempo me había solicitado las pruebas e instrumentos para pues que su diagnóstico fuera mucho más concreto, pues ya teniendo como tal instrumentos aplicados, pero pues desafortunadamente, como sucede en muchos casos, en este caso hablamos de la usuaria, nosotros en jurídica no hablamos de paciente, entonces le incumplió muchas veces, entonces desafortunadamente no dejó que ella hiciera el ejercicio completo, porque obviamente siempre es algo que nosotros les manifestamos a los estudiantes, y es que la psicología no puede ser, y menos la psicología jurídica, no puede ser simplemente de observación y de experiencia, porque muchos psicólogos, porque tienen muchos años en un trabajo, piensan que simplemente con una entrevista o con una observación pueden generar diagnósticos muy completos, y no es así. Nosotros necesitamos de muchas herramientas para poder definir. Entonces, en este caso, pues, aunque se hizo la revisión documental y ella, pues, sí tuvo el contacto con la señora, nos quedó como ese faltante que fue la aplicación de instrumentos. Sin embargo, pues, el trabajo que realizó fue muy importante, y pues dentro de lo que nosotros realizamos como psicólogos jurídicos se adaptó a los objetivos y a la finalidad de la práctica, ¿no? Entonces, para darles a ustedes que nos están escuchando una visión muy general, hay prácticas o más bien instituciones que puede que el trabajo sea un poco más concreto respecto al trabajo en psicología jurídica, y hay otras que habría que encontrarle la manera de encontrar el rol dentro de cada institución como psicólogos jurídicos. Pero, como les he dicho, no sé si algunos de los que estuvieron acá estuvieron también presentes en la charla que les pude dar hace 10 días sobre psicología jurídica para que se animaran a estudiar esta línea. Pues les comento que la psicología jurídica tiene muchísimos campos de aplicación donde se puede ir el psicólogo jurídico a hacer su trabajo. Entonces, ya vimos por una parte que está el grupo de Giovanna y Catalina con un enfoque mucho más educativo y mucho más hacia la asesoría, y ahora pues Praxis utilizó también el estudio de caso, pero desde un punto de vista del análisis de daño psicológico. Entonces vamos a seguir viendo cada uno de los casos de los chicos, diferentes campos de actuación de los psicólogos jurídicos, y pues también depende de las acciones que realizaron en cada institución. Entonces, Praxis, muchas gracias también, y continuamos con Alejandro, creo, o continuamos con, no me acuerdo, el orden no lo tengo claro, entonces chicos, Sí, profe, creo que soy yo. Listo, el único hombre que teníamos en el grupo, así que Alejandro, vámonos con toda la energía. Y después continúa Luisa y terminamos esta parte hasta las 8 de la noche, y volvemos a las 9 con las dos personas que quedarían. ¿Listo? Entonces, Alejandro, el escenario es suyo, que vaya presentando sus diapositivas. Y La santa ciencia, hombre. ¿Listo? Sí, ya, es que este computador es tremendo, pero bueno, ya, qué pena. Igual, ya todo está. Disculpa. Cositas. Listo. Ahora. Mientras tanto les voy diciendo que pues aunque de pronto tengan temor, o de pronto porque van en un bus o van ocupaditas, tienen preguntas, se pueden ir colocando en el chat, y a pesar de que ya el estudiante hubiera terminado su exposición, pues las podemos hacer porque ellos siguen conectados. ¿Listo? Entonces
Si no se atreven a abrir micrófonos, pueden colocar las preguntas ahí en el chat. Listo, ahora sí, Alejandro, dale. Listo. Una cosita, es que es como se me está yendo mucho el internet por culpa de Claro, entonces, pero bueno, igual yo lo voy a hacer rapidito. Qué pena. Dale, tranquilo. Ok. Listo. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, Muy bien, ¿Están viendo bien las diapositivas? todo listo, ya puede Ok, arrancar. listo, voy a arrancar. Ya. Buenas noches, compañeros, profesores, chicas y chicos. Mi nombre es León Alejandro Guerrero Agudelo, psicólogo en formación, estudiante de pregrado de psicología del 9º semestre, en la línea de énfasis de psicología jurídica. El título de mi exposición se llama Crítica y reflexión a la Ley 2126 de 2021 en torno al feminicidio desde el punto de vista psicológico. Bueno, inicialmente quiero comentarles que el sitio donde me encuentro haciendo las prácticas es en la comisaría del Capip. Es una de las 37 comisarías de la ciudad de Bogotá y está ubicada en la calle 19-2709 en el tercer piso. La atención al público es de 24 horas al día, los 7 días de la semana. Allá se tratan casos de violencia intrafamiliar. Bueno, para empezar, quiero comentarles que voy a describir dos casos que hubieron allá en la comisaría. Para respetar la confidencialidad de las personas, voy a decir víctima número 1, víctima número 2. Los dos son géneros femeninos. La una es de 33 años de edad y la otra víctima número 2 de 8 años de edad. Inicialmente, cuando el usuario llega a la comisaría, entonces se empieza con el proceso de la denuncia. Inicialmente se empieza con esta hoja que es medida de protección, se anota el número de medida de protección, el registro único de gestión y se anotan los nombres de las personas, tanto de la víctima como del agresor. Para empezar, entonces voy a narrar textualmente el hecho de la víctima número 1, que dice así. La señora comenta, abro comillas, el día sábado 17 de abril estábamos en la casa siendo las 8 p.m. Mi marido miró la factura de mi celular y encontró un número seguido, el cual es de una persona con la que me había besado. Mi pareja le dio rabia y empezó a hacerme reclamo. Mi marido no me quería entregar el celular. Entonces él decidió romper mi celular. Yo, por no dejar que lo dañara, lo agarré de la ropa y lo rasguñé y él se llenó de rabia y me mordió la cara y la espalda. Entonces aquí podemos ver un tipo de confrontación que usualmente se ha visto hoy en día gracias a la tecnología, ¿no? Entre parejas. Y vemos cómo va escalando un poquito la violencia. También vemos que el tipo daña el celular. Eso también es otro tipo de violencia patrimonial se llama. No solamente la violencia física o la verbal o la psicológica, sino que también existe la violencia patrimonial. Eso es un buen dato para que todos tengan en cuenta eso. ¿Cuál es el objetivo de las comisarías en este caso y en todos los casos? Es prevenir, proteger, restablecer, reparar, garantizar los derechos de quienes están en riesgo, sean o hayan sido víctimas de violencia por razones de género en el contexto familiar y o víctimas de otras violencias en el contexto familiar, según lo establecido por la presente ley 2126 del 2021. Se supone que este es el objetivo de las comisarías. Esta es la medida de protección que se envía la víctima después de hacer todo el proceso de la denuncia. Tiene la presunta víctima, claro está, tiene que llegar a la estación de policía más cercana y entregar este documento para que la policía esté al tanto de la situación y en cualquier llamada de emergencia pueda la policía hacer uso de su ley y restablecer los derechos de las personas, bien sea el caso. Esto es una remisión a terapia psicológica. Aquí empieza un poquito la crítica. Resulta de que las comisarías, pues como su naturaleza es administrativa y jurisprudencial, lo que hacen ellos es remitir a terapia psicológica al agresor y a la víctima a la EPS o al psicólogo que la víctima pueda pagar. Es decir, que ya la comisaría se desconecta totalmente de esa parte
envía el documento, la remisión, consignando pues que se debe trabajar la toma de decisiones con respecto a su relación de proyecto de vida, interacción, comunicación asertiva, resolución de conflictos. Eso es lo que va a leer el psicólogo en la EPS cuando llegue el agresor, ¿cierto? Entonces, ahí nos empezamos a tropezar un poquito con uno de los problemas. ¿Cuál es la conclusión del caso número 1, de la víctima número 1? Pues que fue víctima de feminicidio. El tipo era un escolta y la mató en Kennedy, le pegó 15 puñaladas. El agresor nunca fue a la cita de la comisaría, a la citación que le habían hecho. Y con el tiempo, con los días, fue que por medio de City TV y otros medios de comunicación fue que la comisaría se dio cuenta que la mujer había sido asesinada. Entonces podemos ver que al parecer es un problema, digamos, no tan serio, por así decirlo, pero mira hasta dónde pueden llegar las consecuencias de lo que es la violencia intrafamiliar. Este es el acta de cierre, donde consta pues que la comisaría de familia pues hace constar de que la persona ya está fallecida, por lo tanto se cierra el caso, ya ahí no hay nada que hacer. Aquí empezamos con la descripción de la persona, de la víctima número 1, que es la niña de 8 años que yo les había comentado. Aquí es donde esta imagen es el documento donde se narran los hechos. Por favor, hay una cámara. Hay una Gracias. Gracias. Bueno, listo. Entonces voy aquí a leer textualmente lo que la hermana de la víctima, de la niña de 8 años, dice. Por favor, tengan mucho cuidado con lo que voy a decir, presten atención. Abro comillas. Siendo las 11:41 de la noche, llegué a la casa. Escuchaba que mi padrastro estaba hablándole duro a mi hermana. Le decía que era una bruta. Ahí podemos ver violencia verbal y psicológica. Que porque no podía con un pasaje del piano. El papá era pianista, era músico y pues le estaba enseñando a la niña a tocar. Entonces en ese momento yo subí a mirar lo que estaba pasando. Observé que la niña estaba mechoneada, con el pelo vuelto nada, y cada vez que se equivocaba la mechoneaba. Le pregunté por qué le estaba pegando a la niña. Me dijo porque ella es una bruta y no puede hacer nada. Me metí a bañar y cuando salí seguí escuchando los llamados de atención, obviamente con mechoneadas, siendo las 12:50 de la madrugada. Podemos ver que desde las 11:50 desde las 11:41 a las 12:50 ya lleva más de una hora la niña siendo torturada. Y eso, el relato de la hermana que dice que había llegado a esa hora. Y ya el tipo, el papá, ya la tenía torturando desde hace mucho rato a una niña de 8 años de edad. Manifestó que las mujeres de la casa eran unas brutas. Aquí podemos ver un claro indicio de violencia de género, ¿cierto? Me pidió que peinara a la niña. Empecé a peinarla y vi que le faltaba cabello. Era tanto la mechonera que le pegaba que ya le había quitado cabello. Fue imposible peinarla, dice ella. Él entró y me dijo que me saliera. Cuando vi la espalda, escuché que la volvió a mechonear muy fuerte y escuché como la estrujó feo. La niña le dijo al papá, le dijo que le dolía el brazo y el papá le dijo que no le importaba. De ahí donde me devolví a mirarla y vi que la cabeza se le fue hacia un lado a la niña y se cayó hacia el lado izquierdo desgonzada. Ahí fue cuando empezó a convulsionar. Yo miré a la niña a los ojos, se le torcieron horrible y ahí yo empecé a gritar. Entonces podemos ver que la hermanita es testigo desde el principio del maltrato y pues no hace nada. Esto probablemente es porque nosotros hemos normalizado mucho la violencia, ¿no? Los gritos, entonces, bueno, está gritando, bueno, son golpes porque el papá le puede pegar a la niña, bueno, en fin. Entonces se ha normalizado la violencia, es decir, un caso que se pudo haber evitado. Aquí está el anuncio en RCN Radio donde dice: capturan a profesor señalado de asesinar a su hija de 8 años en Bogotá. La hipótesis o diagnóstico sobre el fenómeno del feminicidio. Bueno, el feminicidio es la forma más extrema de la violencia que vulnera el derecho de la vida de la mujer. Se le dice feminicidio para tipificar claramente el tipo de delito en contra de la mujer
ya que tiene unas consideraciones específicas. No es lo mismo que un hombre lo maten por una riña, porque lo robaron, por sicariato, a una mujer que la mate en el contexto de la familia, que sea el papá, que sea el marido, que sea hasta los propios hijos, ¿no? Y eso tiene unas consideraciones bastante específicas, como lo había dicho. Y es un problema, un fenómeno social muy, muy importante aquí en Colombia, que poco se le visibiliza, a no ser de que maten a la persona. Bueno, aquí empieza mi crítica y mi reflexión. Según las funciones de la comisaría, según la ley 2126 del 2021 de la comisaría de familia, es garantizar, proteger, restablecer, orientar y brindar atención especializada. Es tanto el trabajo que hay que hacer en las comisarías, pero tanto, que no hay tiempo de orientar ni brindar atención especializada. Simplemente se toma la denuncia, uno como robot digitaliza, se le dice a la mujer, lleve esta medida de protección a la policía, si quiere casa de refugio, que ya voy a hablar de eso, y en dado caso, pues la víctima se va para que en menos de 10 días, que dice la ley, pueda tener una audiencia con el comisario y poder, digamos, así las partes puedan alegar su problema, mostrar sus pruebas y hacer un fallo, depende de la situación, ¿cierto? Pero entonces garantizar, proteger y restablecer, lo estamos viendo que es a partir de un hecho interdisciplinar y jurisprudencial, ¿sí? A pesar de que en las comisarías están los psicólogos jurídicos, ¿no? Acciones de garantía: ordenar, obligar y prohibir. Esto de ordenar, obligar y prohibir es al agresor, ¿sí? En todo el tiempo es ordenar, obligar y prohibir. Ahí no hay más nada. Entonces se le ordena no acercarse a la víctima, se le obliga a estar a tantos metros de la víctima, se le prohíbe entrar a la casa, según también sea la situación, ¿no? Orientar y brindar atención especializada, pues como ya les dije, no, realmente no se da en el caso. Diseñar programas de prevención. Se supone que se debería diseñar programas de prevención, pero como les digo, es tanto el volumen que lamentablemente estos programas de prevención pues no se ven casi que por ningún lado. Intervención psicológica. La intervención psicológica que el psicólogo hace en su lugar, ¿sí? Es realizar la medida de protección, que es lo que ya les había comentado, aplicar el formato de riesgo para uno identificar qué tanto riesgo tiene la víctima de volver a ser vulnerada, y el seguimiento que se hace después de la cita para mirar cómo es que se ha ido evolucionando pues, el problema en la familia. Esa es toda la intervención psicológica que se hace, no hay más. ¿Intervención psicológica a la víctima? No. ¿Intervención psicológica al agresor? Tampoco. ¿Cuáles son los factores de riesgo según el formato aplicado en la comisaría? Según el formato, es falta de comunicación asertiva, ruptura de la relación, resolución de conflictos, y pues como lo más aquí considerables son los celos, ¿no? Obviamente hay más cosas, pero digamos que estos son como los principales, por así decirlo. ¿Cuáles son los posibles factores de riesgo desde mi punto de vista, desde mis observaciones en la comisaría? Pueden ser traumas en la infancia, trastorno antisocial, celotipia, que es muy común en las relaciones, problemas emocionales y baja autoestima. Todas estas cosas pueden ser, podría uno analizarlas, qué es lo que puede llevar aparte de otros factores, ¿no? ¿Cuáles son los factores protectores? La medida de protección policial. Entonces aquí nos empezamos a estrellar un poquito con la realidad. La medida de protección policial lo que hace es, como ya había comentado, es proteger a la víctima en caso de, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Un policía no puede estar 24 horas del día al lado de la víctima. Es imposible, no se puede. Entonces, siempre va a haber unos lazos de tiempo donde la víctima siempre va a estar sola. Es obvio, ¿sí? O sea, es imposible que esté con la policía. En ese lazos de tiempo, el agresor que quiere matar, ¿sí? Que está dispuesto a matar, que no le importa la ley 1761, que es la ley de víctima de feminicidio, lo planea para hacerlo, ¿cierto? Entonces, digamos que estos factores protectivos hacia la víctima, pues no son como muy importantes. El proyecto Casa Refugio, lo que pasa del proyecto Casa Refugio es que está creado, pero no tienen el contexto colombiano, ¿sí? No tienen en cuenta el contexto colombiano, que la mayoría de las mujeres son solteras, muchas mujeres son solteras, o trabajan para sostener a sus hijos, tienen que pagar arriendo. Entonces, la Casa Refugio, ¿a qué se refiere? Que la mujer va a la Casa Refugio, no puede salir, no puede llamar, no puede ir a trabajar, no puede hacer nada, tiene que estar escondida, casi que es como una revictimización, ¿cierto? Entonces la mayoría de las mujeres dice que no, que ellas prefieren arriesgarse, pero necesitan trabajar.
¿sí? Entonces, por esa razón, el proyecto Casa Refugio casi no funciona. Se me está pasando el tiempo. Red de apoyo, la familia, pero volvemos a lo mismo. Por más que uno tenga el papá, la mamá, los amigos que puedan servir de red de apoyo a uno en caso de la violencia, la víctima en cualquier momento puede estar sola. ¿Cuál es la justificación? Acá tengo la justificación. Cifras de feminicidios según el Observatorio Colombiano de Feminicidios. Podemos darnos cuenta que desde el 2018 hasta el 2021 las cifras son más o menos parecidas. 166 feminicidios en el 2018, 574 en el 2019, 630 en el 2020, 622 en el 2021 y a la fecha en el 2022 van 160 feminicidios. La justificación en los factores de riesgo, la cultura, por la herencia del narcotráfico, de las guerrillas y de toda la violencia colombiana, pues lamentablemente nos hemos creado como una cultura muy violenta, ¿no? Todo lo resolvemos a los golpes, a los gritos, imponiendo a las personas las cosas, ¿no? Estructural, pues digamos la economía, la gente necesitada que trabaja todos los días, que todos los días se enfrenta a todas las situaciones de la vida. Entonces eso también influye mucho. Y lo educativo, pues claramente muchas personas no se educan en valores, ¿no? Y eso viene de la casa y del colegio, y en fin. Entonces, pues lamentablemente eso también pueden ser algunos factores que juntándolos todos, pues crea una cultura violenta, ¿no? Aquí hago una similitud y es si podemos ver a Gandhi, a Leon Trotsky, a Martin Luther King, al presidente John F. Kennedy y al archiduque Francisco José, que fue asesinado y que debido a él fue que se inició la Primera Guerra Mundial. Podemos darnos cuenta de que las similitudes que tienen esas personas es que todos eran personas muy poderosas, muy influyentes en la sociedad, con esquemas de protección bastante fuertes, sin embargo los mataron. Entonces, si han matado a estas personas, digamos una mujer de la casa o una mujer sencilla del día a día que trabaja para brindarle a sus hijos lo mejor, pues es muchísimo más fácil, ¿no? Que pueda exponerse a un asesinato. La aplicación del código deontológico. Bueno, la aplicación del código deontológico me pasé. Pues la justicia, en este caso, el principio de justicia, toda persona no se puede considerar víctima de una vez o agresor de una vez, sino que tiene que hablarse de presunta víctima, porque hasta que no hayan unos hechos comprobables, pues no se puede, no podemos hablar. Y eso, digamos que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque la persona puede ir allá y no, es que mi marido me quiere matar, pero ¿dónde están las pruebas? ¿Cómo hacemos? ¿Cierto? Es muy difícil así actuar. No maleficencia. La revictimización, es importante no revictimizar a la víctima porque pues, recordemos que la persona ya llega con problemas problemas del hogar y pues llegar a una comisaría que lo revictimicen, pues a que lo juzguen o a que esté contando cada ratito lo mismo, pues no es conveniente, no es loable. Autonomía, pues la víctima siempre va a tener la autonomía de decidir si decide casa refugio o no, si debe hacer la denuncia penal o no al esposo o a la persona, sí, al hermano, al papá, al que sea, ¿sí? En el contexto familiar, entonces siempre va a tener esa autonomía, siempre se la va a respetar. Y en cuanto a la confidencialidad, pues estamos en una comisaría, estamos tratando de violencia intrafamiliar, pues ahí no se puede tener este tipo de consideraciones porque son hechos muy graves que si uno se los guarda, pues imagínese el problema en que uno se puede meter. Como podemos ver, esta es la parte final del artículo de la ley 17, de la ley 2196 del 2021. Ustedes pueden ver que todas las firmas que hay, no hay ningún psicólogo. O sea, hacen una ley, y eso lo digo desde mi perspectiva, creería yo que al hacer una ley tan importante que rige las comisarías en el contexto de violencia intrafamiliar, yo creería que es importante que Colombia, que el país, empiece a personarse realmente de manera seria en estos temas, y porque es que puede ser la mamá de cualquiera de nosotros, la hermana de cualquiera de nosotros, ¿sí? Y ninguno está exento de esto. Entonces es importante que uno como psicólogo a futuro tome esa fuerza y uno, digamos, pueda hacer esas denuncias, ¿sí? Digámoslo de una u otra manera, ¿sí? Siempre visibilizar el problema, porque no podemos ser ajenos a eso, no podemos solamente ser psicólogos de escritorio y más los psicólogos jurídicos en tal caso, ¿no? Sino que siempre velar por mostrar uno las capacidades y las competencias que uno tiene a futuro con todos estos temas, muy importante. Y pues bueno, eso es todo, muchísimas gracias, muy amables. No sé, creo que me rindió, profe. No sé qué más decir.
Bueno, todo esto, les digo, el caso de la niña, lloré muchísimo, me dio mucho pesar, o sea, fue algo muy, muy doloroso para mí. Eh, y todo esto lo hice analizando, leyendo la ley, mirando cómo era el proceso. Y nada es culpa de las comisarías, ¿no? O sea, en los medios de comunicación siempre se dice, es que la comisaría, es que el policía, pero eso es un problema más de fondo, ¿sí? Es un problema de promoción y prevención. Es un problema de que se necesita llegar desde las escuelas, llegar desde las casas, no desde la comisaría cuando ya tenemos el problema encima. Y realmente en eso estamos muy, pero muy crudos. Bueno, ahorita sí, muchísimas gracias. Listo, Alejandro. Lo mismo, espacio para preguntas, comentarios, Estoy que me hablo. pero por favor, profe. Primero felicitarte, León, genial. O sea, pienso que hiciste un trabajo en algo que me llamó mucho la atención y me encantó, fue que pudiste coger el documento y pudiste hacer una asociación en relación con temas de psicología para que los participantes y los espectadores en este caso pudiéramos ver, por lo menos cuando tú analizabas cuándo es una violencia verbal, física, o sea, como nos mostrabas en el documento. Eso me pareció un hit. Me generó bastante, se me erizó la piel, si tú lloraste yo solamente con escucharte, con el tema de las cifras de feminicidio, me parece, Dios, o sea, tú das amor, sacas una pareja, buscas lo mejor y terminas muerto, ¿sí? Y lo que decías, o sea, si personas famosas han muerto, pues ¿qué puedo esperar de la señora de la casa que el marido le pega? O sea, ¿qué podríamos hacer? Eso viene mi pregunta, si tú eras comisario, ¿qué cosas cambiarías en relación con la psicología jurídica en, en, en la comisaría? ¿Qué harías? O sea, ¿qué crees y en dónde te enfocarías para lograr que esas cifras no aumenten, que realmente seamos valioso el aporte desde la psicología jurídica? Gracias, profe, muchísimas gracias. Muy, muy querida, muy formal. Dime el aporte, si tú eras comisario, ¿qué harías? Ok, ay, perdón. Bueno, a ver, lo que pasa es que hay un problema, pues, o sea, yo como comisario, o mejor dicho, yo como una persona importante del Estado, lo que yo haría es optimizar y articulizar la comisaría con un equipo de trabajo de psicología jurídica y clínica, claramente, o sea, que se optimice. Yo entiendo que las comisarías es de orden disciplinario, eso lo entiendo perfectamente, ¿sí? Y uno dirá, no, pero es que aquí no se hace terapia. Pero es que no es que se le está haciendo terapia a una persona esquizofrénica, no es que se le está haciendo una terapia a una persona, no, se está tratando de evitar un delito, porque es que estamos hablando es de un problema social en base con base en que puede existir un delito, y es que todos los días nos enfrentamos a eso, ¿sí? Entonces yo considero que es importante, uno como comisario, por ejemplo, yo si fuera comisario, yo estaría allá, mejor dicho, yo ya hubiera aparecido en las noticias. Ya hubiera hecho yo la denuncia, yo ya le hubiera puesto cifra, así me hubiera costado el puesto, pero es que, o sea, yo digo, uno no se puede quedar callado. Y a mí me da mucho pesar, allá van chicas llorando con miedo, allá, incluso mujeres que van allá y ni siquiera se dan cuenta de la dimensión del problema que tienen. Que días fue una chica allá y no quiso casa refugio, yo entiendo, listo, está bien, yo entiendo. Le dije yo, ¿por qué? No, es que yo no quiero que mi hijo pierda clase. Le dije yo, vea, con todo respeto, ¿usted sí se da cuenta de lo que está diciendo? O sea, ese tipo es la que la mata a usted. Y usted está más preocupado porque su hijo pierda clases que porque la pierda usted. Y dije yo, su hijo siempre va a poder estudiar, toda la vida va a poder estudiar, pero usted tiene que tomar medidas porque es que la medida de protección también, la víctima tiene que responsabilizarse de su propia vida. No es que, es que ya la policía va a saber, entonces yo hago, no. Uno tiene que apersonarse de la situación y eso se hace por medio de programas de promoción, porque a veces las víctimas ni siquiera se dan cuenta de la situación en que está. Normalizamos la violencia, aquí está muy normalizada la violencia, entonces me gritó, pero es que después, porque así han salido allá, no, es que de todas formas él es muy lindo porque él me ha dado cosas, yo, pero nena, o sea, casi te mata. ¿Entiendes? Sí, pero es que no, de todas formas él es muy lindo, aparte de eso, pues yo me considero tan fea,
que yo no lo Qué quiero trabajo de dejar. reestructuración cognitiva tan complicado. Es bastante, o sea, estamos demasiado quedados. Pareciera realmente, y lo digo con todo respeto, que las mujeres estuvieran a merced de lo que caiga, ¿sí? Lamentablemente, Sí. lamentablemente, porque es una violencia de género muy fuerte. Y uno no lo ve porque, o sea, las personas en particular no lo sienten porque claramente no trabajan en estos sitios. Pero uno que ya está allá y uno se da cuenta que es que la violencia es mucha, o sea, la violencia familiar es muchísima. Hablamos de asesinatos, de sicariatos, de todo eso, pero la violencia intrafamiliar casi que es invisible, ¿sí? Porque pues Mm, no aparece el muerto todos los días, ¿sí? Pero nada más vivir con mm. eso es complicado. Entonces yo como comisario, yo creo que ya hace rato estaría yo tratando de hacer Gracias, lo gracias, imposible León, por los aportes y Listo, listo, Rina. Muchas gracias por a ti. esto, y por mostrarnos la realidad, porque yo, nula. Si no vienes tú y me la cuentas, nula. Muchas Sí, gracias, sí. León. Listo. Bien, muchas gracias a ti. Listo, bien Alejandro. Pues claramente se nota que él tiene muy buen manejo de la temática y pues desde el principio cuando me comentó que lo que quería hacer era como una revisión y una crítica, pues yo le manifesté que había que hacerlo desde el punto de vista de la práctica y desde casos específicos. Y pues desafortunadamente estos casos nos sirvieron muchísimo a pesar de lo trágico y lo complicado de la situación, pero es que esa es la realidad que se vive en esta clase de instituciones, ¿no? Entonces, es una labor más que puede hacer el psicólogo jurídico en estas instituciones y pues Alejandro afortunadamente tiene una vocación crítica muy amplia y lo que dice él, si estuviera en sus manos, pues seguramente el caso hubiera sido manejado distinto. Entonces, no se trata solamente de presentar un caso, sino también de generar una crítica a veces al trabajo que uno realiza, porque hay instituciones que a pesar que uno pues pueda tener una cercanía con ellas, no hacen las cosas adecuadamente. Yo les cuento, por ejemplo, muchos años trabajé en bienestar familiar eh, como psicólogo y me he dado cuenta que muchas veces en este tipo de instituciones que se suponen que son garantes de derechos, lo que se hace es un trabajo más administrativo de diligenciar formatos y de firmas, más que la preocupación por la situación o el bienestar de los menores. Entonces, siempre uno como profesional debe tener esa clase de críticas hacia su trabajo y de darse cuenta que muchas veces no se trata únicamente de cumplir una función o un rol en una institución, sino también de ver hasta dónde llega nuestra vocación como psicólogos, como personas que trabajan para el bienestar de los demás y si hay que hacer alguna acción para tratar de que esas situaciones se movilicen y se hagan visibles, pues hay que hacerlas. Entonces, felicitaciones Alejandro, muy buena exposición y los medios visuales que utilizaste también muy chéveres. Ahí estamos en el grupo diciendo con las demás chicas que nos vamos a robar unas diapositivas que nos sirven para otros trabajos. Claro que sí, Entonces, profe. entonces Alejandro, felicitaciones y ya continuamos con Luisa, que es nuestra última eh, persona que va a socializar en este espacio y como les dije, volvemos a las 9 de la noche ya para finalizar con otros dos temas súper importantes, interesantes, que seguro les van a gustar porque no se habla mucho de esas temáticas, o por lo menos de lo que se va a hablar no es tan conocido en nuestro ambiente. Entonces, los invito y las invito a que las 9, después de esta exposición de Luisa. Ah, ¿sigue Angie o Luisa? Veo que No, está... profe, sigo yo, pero ella me va a presentar. Ah, discúlpame, listo. Entonces vamos con Luisa Fernanda. Dale, Luisa. Listo, muy buenas noches a todos. Mi énfasis es psicología jurídica. Mi nombre es Luisa Fernanda Ramírez Benjumea. Soy estudiante de pregrado de psicología de 9º semestre. Actualmente estoy realizando mi práctica en Comisaría de Familia Santa Rosa de Cabal. La Comisaría de Familia se encuentra ubicada dentro de la alcaldía, en todo el parque principal de Santa Rosa de Cabal. A nivel municipal está mediante el acuerdo en 2007 y está dividido políticamente en 5 comunas
de zona urbana, conformado por 143 barrios y 48 veredas. Actualmente se está iniciando con un proyecto para erradicar todo lo que conlleva el trabajo infantil a través de la prevención, campañas de prevención en muchos espacios donde le dan a estos niños trabajo que los autoriza. Listo, compañera. Pues allí tenemos el consentimiento informado. Por tratarse de una menor que está en una fundación, entonces el comisario es quien lo firma como tutor encargado. La psicología en el área jurídica es una disciplina científica que contribuye a explicar el comportamiento humano, no desde la psiquis, sino desde todo lo legal, desde todas las normas y las decisiones judiciales. Comprende el estudio, la explicación, la promoción y la evaluación de todo el comportamiento legal. Brinda herramientas de empoderamiento a lo que son víctimas y todo su entorno familiar. Listo, compañera. Con la aplicación de la intervención psicojurídica se toman dos aspectos muy importantes. Desde lo afectivo, y no se trata de eliminar las emociones, sino de validarlas y expresarlas dentro de un ambiente de contención. Y desde lo cognoscitivo amplía la comprensión sociopolítica como generador de bienestar y liberar a la víctima de sentirse un enfermo patológico por el suceso que haya presentado. Lo psicojurídico tiene como propósito fortalecer a las víctimas en sus procesos, desde la denuncia hasta que finaliza, brindando recursos como sujetos políticos y como sujetos de derechos y necesidades. ¿Listo? ¿Qué es la psicología victimal? La psicología victimal se encarga de todas las consecuencias psicológicas del delito y la conducta de la víctima, también los estilos de vida que pueden conllevar a que muchas personas sean víctimas. La psicología victimal es una disciplina pertinente para todo lo que es el abordaje integral de la víctima, desde las implicaciones judiciales hasta toda su formación psicológica. Tiempo atrás, la víctima no tenía como tal ese reconocimiento entre los procesos legales. Actualmente, pues, después de muchos estudios y muchas perspectivas, se ve como el centro de todo lo que son los procesos legales. La psicología victimal, como ustedes lo escuchan, es la psicología encargada de la víctima, que según la Asamblea General en su resolución 4034, es la persona o las personas que han sido víctimas de cualquier daño o han sufrido cualquier daño de cualquier índole, sea física, verbal o psicológica. Dentro de esas están las víctimas directas, que son las personas como tal, las que enfrentan el suceso, o las víctimas indirectas, que son las familias o la sociedad como tal, que por aportar o ayudarla a ella, terminan siendo también vinculados al proceso. Listo, compañera. La descripción de mi caso. Mi caso es de abuso sexual infantil. Ya, compañera. Ella es la adolescente, está en modalidad de atención internado, sirviendo con amor. Ya. Bueno, los antecedentes y los hechos, se recibe oficio por parte de Policía Nacional, dando a conocer el caso de la NNA de 15 años de edad, quien informa al comandante de guardia que llegó una adolescente manifestando que había sido maltratada por su padre. De inmediato se dirigió a verificar la situación, activando ruta por el hospital. Ella manifiesta que el papá en repetidas ocasiones la ha manoseado y que la última vez había sido 20 días atrás, o sea, muy reciente, dentro de los días por los que se puede tomar la denuncia por violencia intrafamiliar, que sería por un mes. Debía aplicarse una crema cerca a su parte íntima y él le ofrece dinero para que se deje penetrar y se deje aplicar la crema. La noche anterior la había echado de su casa, por lo que ella el otro día pues va y busca de la policía.
¿Listo? La menor refiere que su madre vive en otra ciudad, específicamente en Buenaventura, y que ella pues no se lleva bien con su pareja actual, ya que le hace insinuaciones. Además, pues su progenitora también es víctima de violencia física y psicológica, y la señora pues refiere no poder estar al cuidado de la menor. No quiere dirigirse a donde su familia por línea paterna, ya que pues después de ella hacer esta denuncia, pues se supone que va a perder totalmente el vínculo con ellos. Y manifiesta tener un novio de 20 años, 5 años mayor que ella, quien refiere que la apoya incondicionalmente. Manifiesta también que su padre la celaba y la controlaba. Seguidamente tenía que esconder toda su ropa, lo que era específicamente la ropa interior, ya que él le da un uso inadecuado y ella era la encargada de todos los quehaceres del hogar. Listo, compañera. Desde los 2 años venía siendo abusada por su padre, o sea, desde los 2 años hasta los 15, todo el tiempo por él. Y cuando tenía más o menos 6 años, su hermano mayor abusó de ella. Desde los 8 años ha presentado ideación suicida y cutting en diferentes rangos de edad. El progenitor ingresaba a la ducha desnudo y la obligaba a ver material pornográfico y la acogía a la fuerza para ejercer actos sexuales. En la verificación de hechos se encuentra que está desescolarizada durante 4 años atrás, o sea, hace 4 años ella pues no estaba en el sistema educativo, y al realizarle la prueba para el año en el que debía estar, pues no logra completarlo, por lo que se le hace un proceso de aceleración. Igualmente se vincula a la EPS Medimás y se efectúa valoración por medicina legal, odontología, nutrición, y se le da una orden para prueba de embarazo por referir iniciar vida sexual pues desde muy temprana edad. Al día siguiente la prueba sale positiva. Actualmente está con tratamiento por psicología y psiquiatría allí en la institución donde se encuentra. En el momento de ingresar a la institución, días después, hay variedad en su estado de ánimo por el proceso de adaptación. Le dio como muy difícil todo lo que fue su relación de noviazgo y la decisión de su madre pues de no poder hacerse cargo de ella, sino dejarla en la fundación. Después de algunos días, en la institución se le brinda asesoramiento y psicoeducación sobre la interrupción voluntaria del embarazo, a lo cual ella accede porque no sabía si estaba en embarazo de su padre o de su pareja. Actualmente sigue vinculada a la institución donde se ha hecho un trabajo riguroso interdisciplinario. El objetivo general de mi propuesta es realizar una evaluación psicológica forense a través del examen mental, las esferas de funcionamiento como la afectiva, familiar, académica y social, pues a ella no se le aplica la laboral, y también tener en cuenta los criterios para un posible diagnóstico desde el DSM-5, la utilización de algunos instrumentos de medición para poder diagnosticar un trastorno relacionado al daño psicológico a raíz pues, de este hecho traumático que es el abuso sexual. Para los objetivos específicos se propone realizar el examen del estado mental a la afectada, determinar el daño psicológico y las posibles secuelas y afectaciones globales, realizar tratamiento pero desde la orientación e intervención psicojurídica. Listo, compañera. Y pues diagnosticar el trastorno. Mi justificación está desde lo que es la violencia sexual. La OMS la define como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto, los comentarios, las insinuaciones y todo lo que no es deseado, o las personas que se utilizan para trabajos sexuales. De acuerdo a las cifras recolectadas, entonces hice como una comparación entre 2021 y 2022. Para el año de 2021, ICBF dio a conocer 9.927 procesos de restablecimiento de derechos por el tema de violencia sexual, de los cuales el 85% es población femenina. Y en comparación al primer trimestre de este año, aumentó un 9,5%
con 1.178 poderes de procesos. Este lo dice el defensor de familia. De acuerdo pues a la directora de la institución, Lina María Arbeláez, menciona que es importante el papel del gobierno, donde se creen políticas públicas de prevención y promoción de todas las formas de violencia en las que actualmente están vivenciando toda la niñez. Mis referentes teóricos está violencia intrafamiliar, que es cualquier acto y es la forma de violencia que actualmente pues está viviendo más, que es cualquier violencia ejercida por un miembro de su familia. Existen los tipos de violencia, pues que la menor era, tenía daños en toda violencia física, violencia sexual, en esta particularmente el incesto, violencia psicológica y pues patrimonial, que de cierto modo su padre pues como que la chantajeaba y la amenazaba que si ella se iba pues iba a perder totalmente la ayuda económica con él. Y la tipificación, que es el artículo 229 del Código Penal, el cual hace referencia al que maltrate física o psicológica a un miembro de su familia, podrá tener una pena entre los 4 y los 8 años y se puede agravar de manera si recae sobre un menor, sobre una mujer o sobre un adulto mayor. Las autolesiones, que como les había comentado, tiene desde los 8 años, se realiza cutting en sus manos y en sus piernas. Las autolesiones es cualquier acto donde la persona se agrede a sí misma, pero pues sin necesidad de consumar el hecho, llevarlo a un suicidio. Y la ideación suicida, que la presenta desde mucho antes, manifestándolo tanto a su madre como a miembros de su familia. Para ella en este caso no se da como tal entonces el aborto, sino la interrupción involuntaria, y donde la Constitución tiene como 3 variables por las que se puede abortar. Una, por haber sido por un miembro de su familia, como es el incesto. Por haber decidido por temprana edad, haberlo decidido por temprana edad. Dentro de los factores de riesgo están las familias desestructuradas que no promueven la educación, la violencia, la discapacidad, la negación a buscar ayuda y esos vínculos o apegos inseguros, y de igual manera la tolerancia pues a estos hechos. Como factores protectores podemos encontrar familias con crianza que brindan psicoeducación, donde hay acompañamiento multidisciplinar, que promueve la educación, donde hay vínculos afectivos seguros y la resiliencia con la que afrontamos las diferentes situaciones. Es importante darle a conocer a todas las personas, en especial a quienes son víctimas de cualquier delito, que hay un proceso de atención. Hay entidades que sirven para atención, para activar ruta, como lo son la policía, medicina legal y los hospitales. Y hay otras entidades que se encargan de todo lo relacionado con las denuncias, la recepción de las denuncias, y que hacen un trabajo interdisciplinar. En este caso, pues ICBF, por tratarse de un menor, que de igual manera lo va a remitir a Comisaría de Familia, que es una entidad de orden administrativo, o a Fiscalía, por ser una entidad de orden penal. Y pues el daño psicológico, que en este caso pues es evidente. El daño psicológico tiene 3 fases. La fase de embotamiento general, que es una pobreza de reacción, o sea que debió esperar mucho tiempo para ya poder reaccionar y buscar ayuda. Las experiencias afectivas o vivencias afectivas, que es cuando ya empiezan a aparecer emociones de orden más que todo negativo que expresa la víctima. Y finalmente la reexperimentación del suceso, cuando a través de sueños, a través de sonidos, a través de otras palabras, volvemos a recordar ese sueño. Listo, compañera. La hipótesis que se plantea es: tras realizar el estudio del expediente, así como los datos suministrados durante el proceso de recopilación de información, se puede inferir que el adolescente presenta afectación psíquica de carácter emocional, familiar y social a partir de un suceso traumático, que en este caso pues fue el abuso sexual. Diagnóstico. Durante el análisis y la entrevista semiestructurada realizada a la usuaria, se proporciona como impresión diagnóstica basada en el DSM
un posible trastorno de estrés postraumático que puede surgir después de que una persona pasa por un evento traumático que le generó temor extremo. El trastorno puede producirse a nivel de muerte, amenazas, guerras, desastres, abuso, accidentes por haber presenciado o vivido un hecho traumático, como en este caso lo fue. Este diagnóstico cuenta con 3 grupos importantes: la reexperimentación, que son recuerdos recurrentes e intrusivos, sueños del hecho, sensaciones del hecho, ilusiones y a veces hasta alucinaciones; la habitación, que es todo lo que hace la víctima para no recordar el hecho; y finalmente la activación psicológica, donde hay alteración de sueño, irritabilidad, patrones de alimentación, falta de concentración y sobresaltos. Estos síntomas pueden durar como mínimo un mes, y pues se requiere pues de un apoyo interdisciplinario que trate desde manera psicológica todo este trastorno. ¿Listo? Bueno, para poder llegar al diagnóstico, entonces tuve la posibilidad de implementar algunos instrumentos o cuestionarios. La mayoría de los instrumentos me permitían medir la gravedad del daño psicológico y la frecuencia con la que este se ha venido presentando pues desde el evento. El cuestionario de salud general, desde los análisis, muestra que los factores más importantes son ansiedad e insomnio, depresión y disfunción social. Allí en la valoración no presentó tantos síntomas somáticos, el que más se presentó fue ansiedad e insomnio. El cuestionario de experiencias traumáticas, donde la evaluada alcanzó un puntaje de 28, que se ubica a una zona alta de trastorno de estrés postraumático, el cual describe el abuso como ser el último detonante para que ella llegara pues a pedir ayuda. La escala de trauma de Davidson, donde nos habla el daño psicológico desde la frecuencia y desde la gravedad, y arrojan un porcentaje superior al punto de corte, dando como resultado incidencia de trastorno de estrés postraumático. Listo, compañera. El inventario de depresión de Beck, la puntuación final brinda un porcentaje de 24, lo que es equivalente pues a una depresión moderada, digamos que marcó por encima a lo que es normal, pero pues para el caso de ella antes no dio tan alto, igual se requiere pues de terapia. En la escala de inadaptación existe un alto índice en los aspectos de su vida. En la familiar, que hay ruptura total y desvinculación. En el tiempo libre, pues porque ella todo el tiempo era como un tipo de encierro en su casa. Y en la escala global, que analiza lo general en su vida sobrepasando un punto de corte elevado. Y finalmente, listo, compañera, en la escala de riesgo suicida, donde hay un alto riesgo pues presentándose desde edades tempranas. El examen de estado mental nos brinda que ella aparenta una edad superior debido a pues su estatura y su contextura desde la observación directa pues que se pudo hacer en la entrevista. Con apariencia limpia, ordenada, coopera todo el tiempo con la entrevista, está orientada, no se observan alteraciones en la memoria, recuerda con facilidad pues todos los hechos a los que hace alusión, su lenguaje es amplio, fluido, extenso, con articulación, las respuestas son coherentes, se evidencia un amplio malestar emocional que le causa el sufrimiento significativo y fomentan pues este tipo de trastorno de desadaptación. Actualmente toma pastillas para conciliar el sueño y está pues en dieta para su alimentación. Listo. Las esferas del funcionamiento se evaluaron 4. La primera de ellas es la familiar, donde pues como ya se los había manifestado, hay una desvinculación total de toda su familia con los roles tanto maternos como paternos. Desde que ella nació hasta sus 8 años vivía con sus padres, luego cuando se separaron con su abuela por línea paterna,
y ella ejercía sobre la menor violencia física y psicológica, por lo cual ICBF hizo el retiro por 4 meses en modalidad de granja. O sea, esta es la tercera vez que ingresa a ICBF y la segunda por 7 meses. Manifiesta que de pronto tiene un buen vínculo con su madre, lo manifiesta ella, pero pues su madre manifiesta lo contrario. Al ingresar a la institución, hacía parte de una familia monoparental de jefatura masculina, vivían su padre, su hermano y ella. La interacción con su círculo, pues, siempre era buena dependiendo, pues, de algunos familiares. Se evidencian pautas de crianza autoritarias desde el castigo físico. Por lo general, el patrón de violencia familiar siempre ha prevalecido, pues, en su vida, y manifiesta haber sido víctima de violencia sexual. Añade que el sustento económico pues le da a su padre. En la esfera afectiva, pues no hay vinculación total de su familia. Al momento de ingresar a la institución, la menor pues tenía una relación heterosexual de varios meses de formalización, en edad mayor a ella y de la cual se expresa cariñosamente y con mucho agradecimiento. En la esfera académica, pues ella se encontraba desescolarizada, no aportó información para la prueba, por lo que pues se tuvo que hacer un proceso de aceleración. Actualmente está cursando grado 9 y está vinculada pues a otros procesos pedagógicos de fortalecimiento, nivelación y desarrollo del proyecto de vida con otras habilidades. Y la esfera social, donde ella pues en la institución donde está, hacen cursos y le permiten desplazarse como más o menos 4 cuadras cerca, donde hay una institución donde tienen convenio. Allí manifiesta que en ninguno de los dos entornos ha tenido pues como cualquier problema de conducta o cualquier situación pues de agresividad con alguno de sus compañeros. Actualmente está en proceso psicológico y psiquiátrico. Le gusta asistir a espacios y considera que cuenta con un círculo amplio donde poco a poco pues se desenvuelve mejor. Listo. Para el análisis forense, entonces, para este peritaje se tuvo en cuenta la significación del evento, que en este caso pues es el abuso sexual efectuado por su padre, y la causa de muchas afectaciones a que esto la llevan, la personal, la familiar, la social, la psicosexual. Por otro lado, se tiene en cuenta pues que el agresor es del mismo vínculo y presentaba una figura autoritaria y de protección sobre ella. Al darse la situación, se rompe bruscamente toda la sensación de tranquilidad, donde hay un estado de incertidumbre por parte de la menor, donde varía mucho. Ella unas veces quiere hablar con él, otras veces no lo quiere ver, tiene como ese vínculo, pero tiene esos sentimientos de ira por lo que él hizo. A partir de las pruebas efectuadas y la entrevista semiestructurada, se logró evidenciar algunas características anormales en su conducta. Se pueden nombrar varios indicadores clínicos de este análisis. Sin embargo, causa mayor interés destacar las áreas vitales tan importantes como la ruptura del vínculo familiar y el déficit en la interacción social, que poco a poco pues ha ido manifestando un poco más. Se observa un distanciamiento significativo de la funcionalidad social, convirtiéndose en una persona desconfiada pues por situaciones que le ha pasado. Con respecto a todos estos cambios y todo lo evaluado, se puede sugerir entonces que hay una presencia de trastorno por estrés postraumático. Fue muy común en el análisis encontrar pues factores que guiaran a este malestar, y el evento traumático y un deterioro significativo del suceso aterrador por el que ella experimentó. Las personas afectadas de este hecho, mentalmente el acontecimiento traumático, evitan todo lo que lo haga recordar. En este caso, pues los hallazgos a la evaluada puede presentar, aparte de su sintomatología, que su pronóstico es de cronicidad. Como se había planteado, el daño psicológico ha sido definido como una perturbación en el equilibrio pues, de las víctimas de manera emocional y desde manera psíquica. El daño psicológico se puede ver desde las lesiones psíquicas como una alteración aguda por consecuencia del delito violento y como una secuela emocional por una alteración irreversible en sus áreas de funcionamiento. El daño psicológico está mediado por la gravedad del hecho. Entre mayor sea el hecho, pues mayor va a ser el daño que se presenta en la víctima.
pero también es importante su evaluación porque a partir de eso pues nos permite saber cómo vamos a abordar el tratamiento. El plan de intervención. El enfoque psicojurídico es competente para evidenciar científicamente los daños psicológicos desde la evaluación y desde el tratamiento, y para eso asesorar la reparación de la víctima. Estrictamente es imposible pues que la víctima vuelva a su estado natural. Ya a partir de los sucesos que ya viven, entonces ya todo su esfera cambia, pero es posible acompañarlas desde su atención, restablecimiento y rediseño desde su proyecto de vida. Para eso se propone realizar psicoeducación, brindar psicoeducación de manera individual, que sería ella, o grupal, pues en caso de que se pudiera trabajar con su familia con el fin de generar estrategias de validación, regulación, autocontrol emocional que enriquezcan su proyecto de vida y reducir la presencia de los factores de riesgo que son los que llevan a que haya una revictimización mediante un programa de intervención de estrategias de afrontamiento positivo. Para las estrategias de afrontamiento positivo se proponen el establecimiento de nuevas metas, la aceptación del hecho y la reorganización del sistema familiar es fundamental para que pueda haber un avance. Y se propone el desarrollo de habilidades para la vida desde la psicoeducación. Esta es una propuesta que hace la OMS en el año 1993, la cual persigue mejorar pues la capacidad de vida, los determinantes de la salud, el bienestar y la participación activa en la construcción de sociedades. Listo, compañera. Como conclusión, pues se puede abordar el abuso sexual en menores. Es una problemática alarmante que se vive en todos los países, pero es un tema tan amplio que aún falta investigar y abordar bien sobre él. Todo niño puede ser víctima de abuso sexual, independientemente de género, físico, nivel socioeconómico, familiar u otras situaciones que se puedan presentar. Al igual que el victimario puede ser cualquier tipo de persona. En general, los datos acerca de la epidemiología y las consecuencias de la violencia sexual, no es válido decir que solo una población puede tener pues este tipo de delito, y siempre se deberá seguir trabajando sobre muchos factores de riesgo que llevan a los victimarios a realizar estas acciones. Para el sustento, entonces se tiene en cuenta la ley 1090, hay algunos artículos específicos del ejercicio de la profesión del psicólogo, fundamental para el abordaje psicojurídico, y la ley 1616 de 2013, que es la ley de salud mental, donde pues se requiere y se propone que todo el pueblo colombiano pues acceda a ella, en especial niños, niñas y adolescentes, pues que en este caso que yo estudié no se ve, y es más su malestar psicológico viene desde tiempo atrás, y el código ético. Estas son las referencias bibliográficas que fueron amplias, y finalmente pues darle las gracias al docente por su esfuerzo y por su dedicación constante para nosotros, que fue un apoyo y una orientación indispensable para poder realizar el caso. Muchas gracias. Listo, Luisa, gracias. Listo, papel. Igual 5 minuticos para preguntas, comentarios. No, bueno, listo. Con Luisa tuvimos la oportunidad de aplicar instrumentos. La aplicación de instrumentos, como yo les había dicho, es algo que está implícito en la psicología jurídica porque hace parte de la evaluación, y pues uno cuando tiene una evaluación muy completa a través de pruebas, de entrevistas, de observación, de entrevistas colaterales, pues tiene mucho más sustento para dar un diagnóstico. Entonces yo creo que para las personas que nos han escuchado desde el principio, a veces se puede confundir un poquito la psicología clínica con la jurídica cuando se habla demasiado de examen mental, cuando se habla, por ejemplo, de aplicación de instrumentos, de entrevistas. En esa parte somos muy parecidas, digamos que las dos disciplinas. Sin embargo, pues tanto la clínica como la jurídica tienen rumbos muy distintos de ahí en adelante. La jurídica
intenta hacer ese diagnóstico para un fin legal, que es dar un informe o dar un concepto, mientras que en la clínica el objetivo de esta aplicación es lo terapéutico, ¿no? Entonces, pues hacer énfasis en que no es fácil hacer la interpretación de tantos instrumentos como los que aplicó Luisa Fernanda, porque hay unos que tienen alguna complejidad más alta que otros, ¿no? Entonces, también es un valor añadido ahí. Y lo otro, pues, es que definitivamente los casos que estamos escuchando, pues, son muy complicados de manejar. Situaciones como las que narró Luisa, pues, son de un impacto personal muy grande, pues porque al darse cuenta uno como psicólogo que hay personas que en realidad tienen un sufrimiento muy grande y que se encuentran inmersas en situaciones como la misma violación por parte del padre y del hermano, pues obviamente que como profesionales a veces uno puede sentirse afectado desde lo personal, ¿no? Entonces, son casos bien complejos de trabajar. ¿Listo? Luisa, entonces, muchas felicitaciones también por tu trabajo, por tu exposición, y pues finalmente vi que lo hiciste de una manera más relajada de la que estabas contando, entonces, espérame, que tenemos aquí a alguien que quiere preguntar. Stephanie. Stephanie, dale. Gracias, profe. Sí, hola, buenas noches. Luisa, Buenas noches. digamos que yo quería preguntarte desde la parte más personal, porque es muy difícil, obviamente, uno tener estos casos. Desde tu parte, digamos, no profesional, sino más personal, ¿cómo te sentiste al tratar este caso, siendo que, pues, digamos, lo estás tratando desde la parte práctica, ¿no? Sí, compañera, pues a ver, el caso fue duro, fue conmovedor. Había situaciones donde ella narraba que realmente yo quería lanzarme a abrazarla, yo quería hasta llorar con ella. Aparte, después de que yo le hago las valoraciones, se escapó de comisaría, saliendo se le escapó al psicólogo, entonces sentía que de cierto modo pues ya no iba a poder seguir trabajando sobre el caso de ella desde la ayuda, desde la orientación, porque digamos el caso de ella estaba muy quieto, entonces me interesé tanto que quería brindarle ayudas psicojurídicas a ella, llamaba todo el tiempo a la mamá para ver si podía con la mamá trabajar como para recuperar ese rol materno desde la psicoeducación para que ella pues hiciera cargo de la menor, pero sí fue demasiado duro, demasiado compleja la situación. Claro, no, súper chévere poder conocer tu experiencia. Hiciste un muy buen trabajo, felicitaciones. Gracias, Stephanie. Listo, gracias Fanny también por tu participación. Listo, entonces pues concluimos los 4 casos iniciales que teníamos para seminario de caso escenario 1 y escenario 1, perdón, no se dice así, seminario de caso 1, el curso se llama así, y ya continuamos después de las 9 de la noche con la participación de otra estudiante. No vamos a tener la de las 9:30 porque acaba de escribirme la estudiante que tendría la socialización a las 9:30, está hospitalizada, entonces obviamente que no podemos realizarla, pero sí tenemos el espacio de 9 a 9:30 para que nos acompañen y pues ya podemos hacer el cierre final de nuestro seminario de caso en la línea jurídica. ¿Listo? Entonces les agradezco los que han estado hasta ahora y nos vemos a las 9, ¿vale? Con el mismo link. Listo, profe, gracias. Vale, a las 9 nos vemos. Gracias.